Continuamos con la serie de vídeos dedicados a aclarar las diferencias entre movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos de la curva de demanda. Y para ello continuamos empleando como referencia esta función de demanda, donde se recogen los factores, los elementos que determinan la demanda, que determinan la cantidad demandada para cada uno de los precios y cómo pueden cambiar esas cantidades demandadas para cada uno de los precios en función de los cambios que se experimenten en cada uno de estos factores. En esta ocasión nos vamos a centrar en analizar cómo los cambios en los precios de otros bienes distintos del bien que estemos tratando, en este caso lo hemos denominado X, pueden hacer que cambie la demanda, que aumente la demanda o se reduzca la demanda. Es decir, que se desplace hacia la derecha cuando aumente o cuando se desplace a la izquierda cuando disminuya. Para ello es necesario en este punto diferenciar entre dos tipos de bienes. Partiendo de que muchos de los bienes que consumimos, bienes y servicios que consumimos, o bien se consumen junto con otros bienes y servicios, o bien disponen de bienes cuyo consumo puede sustituir al de otro bien. Puede sustituirlo en el sentido de que nos proporcione la misma utilidad, la misma satisfacción, el mismo bienestar, el mismo placer, etc. Bien, se trata de ver cómo lo que ocurre con esos bienes que guardan relación con el bien de que se trate, cómo afectan a la demanda de ese bien. Eso nos permite hablar de dos tipos de bienes. En primer lugar, hablaremos de los que se denominan bienes sustitutivos. Bienes sustitutivos son aquellos cuyo consumo se puede sustituir entre sí. Por ejemplo, el café y el té se consideran o se puede considerar o se ha considerado que como bienes sustitutivos nos puede proporcionar la misma utilidad, que es la de beber tomar una bebida pues con cierta cafeína o teína que nos despierte, que nos mantenga algo más activos. Un pantalón vaquero y un pantalón informal, por ejemplo, pueden ser sustitutivos para vestir de una determinada manera. Una rosquilla de azúcar puede sustituir al consumo de una magdalena y viceversa. Una magdalena puede sustituir al consumo de una rosquilla de azúcar. Hay muchos bienes o hay muchas relaciones entre bienes que no tienen ningún sentido. Es decir, no todos los bienes guardan relación entre sí. Hay bienes y servicios que no tienen ninguna relación unos con otros. Por ejemplo, lo que ocurra con el precio de los vasos de cristal para beber agua, pues no tiene ninguna relación con lo que ocurra con los lápices, por ejemplo. No hay ninguna relación lógica, sensata entre esos dos bienes. Se trata de ver, sin embargo, cómo en ocasiones los bienes que sustituyen su consumo entre sí afectan a la demanda de uno y de otro. Vamos con los bienes sustitutivos. Partimos de una situación, vamos a suponer que estamos aquí representando la curva de demanda de café. Y para un precio como puede ser P1, representado en el eje vertical. Si llevamos esa información a la curva, nos dice que para ese precio la demanda de café, una demanda puede ser de una ciudad, de un grupo, de un hogar, es tal que Q1. ¿Qué ocurre, sin embargo, si vemos que ha disminuido, ha aumentado el precio del té? Asumimos que café y té se pueden sustituir, el consumo de uno y otro se puede sustituir porque nos proporciona la misma utilidad, la misma satisfacción. Si ha aumentado el precio del té, es muy probable que dejemos de consumir té y la parte de ese consumo al que desistimos o que renunciamos, lo sustituyamos por más café, sin que haya ocurrido nada con el precio del café. Pero si ha aumentado el precio del té y lo consideramos como un bien sustitutivo del café, vamos a observar que existe
un desplazamiento de la curva de demanda, un aumento de la demanda de café, motivado exclusivamente por lo que ha ocurrido con el precio del té. Ese cambio se muestra mediante un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de café, porque ha aumentado la demanda de café. ¿Ha cambiado el precio del café? No, sigue siendo el mismo, peso 1. Lo que estamos diciendo, lo que nos está diciendo es que para ese precio, la curva de demanda es una nueva curva de demanda porque está situada en otro lado del gráfico, de los ejes. La cantidad demandada es mayor. El aumento de un bien sustitutivo como el té provoca un aumento de la demanda, un aumento de la cantidad demandada para manteniendo los precios fijos del café y que se traduce en un desplazamiento, una nueva curva de demanda hacia la derecha. Todo lo anterior respecto de los bienes sustitutivos, pero ocurre que existen otro tipo de bienes o es posible establecer o valorar otro tipo de relación entre bienes y servicios, que es la de aquellos bienes cuyo consumo se complementa entre sí, que suelen consumirse de manera conjunta habitualmente. Es lo que se llaman los bienes complementarios. En este caso, vamos a ver que lo que ocurra con el precio de uno de esos bienes se traduce también en un desplazamiento de la curva de demanda, en la generación de una nueva curva de demanda del otro bien al que se complementa. Bienes complementarios son, por ejemplo, la gasolina y los coches que utilizan gasolina, el azúcar y el café, se suelen tomar de manera conjunta. Podemos imaginar todo tipo de relaciones que tengan sentido, que sean coherentes entre bienes y servicios. Supongamos, vamos a seguir pensando que esta es la curva de demanda del café. Y observamos que ha aumentado. Esta es la situación inicial que nos lleva a una cantidad demandada de café de Q1. Sin embargo, observamos que ha aumentado el precio del azúcar. Si aumenta el precio del azúcar, vamos a consumir menos ese consumo conjunto de café con azúcar. Quiere decir que vamos a consumir para cada uno de los precios posibles, o demandar para cada uno de los precios posibles, menores cantidades de café. Lo haremos también con el azúcar, pero ese cambio en el precio del azúcar hace que disminuya nuestra demanda de café. ¿Cómo se muestra esa disminución de la demanda de café? A la izquierda de la curva de demanda de café. Quiere eso decir que con esa información de que disponemos, de que han aumentado el precio del azúcar, vamos a disminuir el consumo de café motivado por ese aumento del precio del azúcar. Como consecuencia, para cada uno de los precios posibles vamos a demandar cantidades inferiores a las iniciales. Y eso es lo que muestra esa nueva curva de demanda que se ha desplazado a la izquierda, reflejando así una disminución de la demanda, que significa que es una disminución de las cantidades demandadas para cada uno de los precios posibles. Por tanto, cuando se trata de ver qué ocurre con los precios que guardan relación con el bien de que se trate, la curva de demanda se puede desplazar mostrando un cambio en las cantidades demandadas para cada precio, lo que de nuevo, como hemos visto en vídeos anteriores, se expresa mediante la generación de una nueva curva de demanda.